Postdata TV. Domingo 7 de mayo, amigos, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa, un programa de análisis coyuntural, noticias nacionales e internacionales. Lo encuentra aquí en la intimidad de una reunión de periodistas, así como lo hacen distintos medios de comunicación. Aquí lo analizamos el acontecer noticioso, lo que marcó agenda en la semana. Damos la bienvenida a nuestros compañeros. Isabel, tenemos una agenda muy nutrida en este día. Claro que sí, Miriam, amigos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por seguirnos domingo a domingo a través de sus pantallas en Postdata TV. Y sin duda ha sido, si bien una semana corta por las celebraciones del Día del Trabajador, ha sido una semana que nos ha dejado información de todo tipo, incluso revelaciones que traspasaron nuestras fronteras. Hechos que consternaron al país, hechos que preocupan al país, cuestionantes que se tienen, información que la ciudadanía necesita. Aquí lo encontrará todo. César, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día en este domingo 7 de mayo, ya por iniciar una nueva semana? Así es, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto después de una semana que estamos en esta situación que el país tal vez vive en el tema más que todo de la crisis financiera. Ya estamos en la primera semana del mes de mayo y es algo que nos aqueja a todo el mundo, pero sin embargo nosotros estaremos reflejando estas cifras y otra información para que usted tenga en contexto lo que pasa en nuestro país. Inició el frío en el país, el surazo en Santa Cruz, las lluvias en el departamento de La Paz, así como en distintos departamentos. Tome sus previsiones, pero quédese junto a Sala de Prensa. Bueno, bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos a través de las pantallas de Postdata TV. Usted va a poder analizar junto a nosotros todas las noticias que marcan la agenda durante esta semana. Hace mucho frío, iniciamos el fin de semana también con algunos chubascos de lluvia, sin embargo, estamos prestos para brindarles toda la información. Iniciamos de lleno con el material periodístico y esta semana marcó agenda lo que ocurrió y develó el país. El periódico español develó un diario que causó controversia a nivel nacional, puesto que se denuncia a un jesuita y las supuestas abusos sexuales, violaciones cometidos por este señor. Isa, tenemos detalles al respecto. Claro que sí, a través de sus pantallas, todo lo que ha sido esta investigación que ha realizado el periódico español de El País con respecto a este jesuita que estuvo por muchos años en nuestro territorio nacional y en otros de América Latina y habría cometido vejámenes en contra de niños. En esta oportunidad se habla de un lugar específico, el Colegio Juan 23, ubicado en Sipe-Sipe, en el departamento de Cochabamba, un colegio al que muchos resaltan, incluso el alcalde señalaba un lugar de excelencia en la educación, pero sin duda vamos a revisar y vamos a escuchar un poco de cómo salen también estas denuncias por parte de quienes habrían sido víctimas. Una historia que comienza a conocerse en España y de repente explota a países de Latinoamérica. Uno de ellos, el boliviano, Bolivia, se conoce ahí precisamente, Miriam, a través de un audio. A través de un audio que fue difundido, bien lo decíamos, El País, ya vemos las imágenes del audio difundido, pero ingresamos con la portada de este medio de comunicación como imagen de apoyo, puesto que esta era la portada del periódico El País, donde reflejaba la imagen de este jesuita pederasta y las denuncias que se tenía en su contra. En los últimos días fue develada esta imagen y no es esa, Marquito, por favor, la podemos cambiar. La imagen fue develada el
el fin de semana pasado, esta semana causó repercusión en la Iglesia Católica, hubo denuncias, hubo develaciones de víctimas y ahí tenemos la imagen. Diario de un cura pederasta. Ahí tenemos la imagen de Pedrajas y todo lo que se asemejaba en esta portada que daba rienda a esta denuncia de más de 80 casos de abuso sexual y violaciones que habría cometido este jesuita. Wendy, tenemos más al respecto. Así es, sin duda causa mucha preocupación en torno a este tema. Muchas autoridades se manifestaron en cuanto a esta situación que ha causado conmoción a nivel nacional e internacional, porque recordemos que Bolivia no es el único afectado con estos jesuitas que fueron destinados desde la Iglesia española. Sin embargo, debemos de recordar que también los países que estuvieron involucrados con estos jesuitas fueron Perú, Venezuela, Paraguay, entre otros, incluido Bolivia, y el más afectado fue Cochabamba, como ya lo habían anunciado mis compañeras. Sin embargo, vamos a escuchar un testimonio de una de las víctimas, quien manifestaba cómo este jesuita, más conocido como Pica, y el nombre real es Alfonso Pedrajas, quien le intimidaba a esta persona, y después de muchos años dio a conocer su relato y cómo fue este abuso que él habría sufrido. Por favor, podemos escuchar este testimonio. Y acuéstate acá, muy tierno, muy así paternal. Y empieza unos tocamientos por arriba, así y una música que tenía una grabadora ahí, de música clásica. Y me dice, tranquilo, y no sé qué. Y cuando ya yo me relajo, medio adormilado, ya siento unos toques por abajo. Es más, primero que el cinturón, después que la bragueta y ya. Y yo no sabía si abrir o cerrar los ojos. Y después siento un salvo en mi boca. Y el olor, no, primero una boca. Y empiezo a hacer arcadas. Hablado en los últimos días de este diario, una investigación que se llevó adelante desde el 2018, así como refleja el país de España, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 5 años después, casi 6 años, sale a la luz este diario, incluso con audios de entrevistas a las víctimas que sufrieron estos abusos sexuales, violaciones por parte de Pedrajas. Sin duda es un efecto que ha conmovido en este caso al país, puesto que esta situación que han sufrido las personas en su momento han debido ser acalladas por las distintas razones que se marcan con la persona, pero según esta investigación de este diario español, son al menos, por lo menos lo que dice, 85 víctimas, ¿verdad? Más de 85, según los datos, de acuerdo a los testimonios que se habrían difundido a través de las redes sociales y a través de este medio de comunicación español. Sin embargo, también ya desde la Compañía de Jesús de Bolivia están pidiendo a las autoridades gestionar el diario de este jesuita, quien habría cometido más de 80 abusos en Bolivia y en otros países, para poder aclarar esta situación de violaciones y que consterna a la población en general, porque muchos confiamos en católicos, en cristianos, sabemos lo que ellos representan para nosotros en nuestro país a nivel internacional. Sin embargo, escuchar este tipo de testimonios, este tipo de casos, surge la desconfianza en torno a todo este tipo de aconteceres que se han suscitado en esta semana. Es algo que tenemos que tomar en cuenta todos los padres de familia, desconfiar de quien sea. Yo la pasada semana tenía un caso muy singular, una chica por mi zona hay una avenida, ¿no? Y en la avenida la chica pasaba y más adelante la vi hablando con un señor. Ella se acerca a mí y me dice, este señor me está molestando, ¿será que me puedes acompañar? Y son cosas como esa, o sea, ni siquiera podemos dejar a los chicos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, ir al colegio solos, porque siempre hay alguien que está en la calle molestándolos. En este caso, el señor le había dicho, te acompaño a la chiquita. Entonces, uno debe tomar previsiones, no enfrascarlos en una cápsula de vidrio ni nada, pero hay que saber cuidar a nuestros niños. Claro, sin duda
duda, el cuidado y la prevención son esenciales, sobre todo en esta época en la que nos hemos dado cuenta que los riesgos están, creo yo, ni siquiera a la vuelta de la esquina, No. sino están ahí a la puerta saliendo de casa, y muchas veces lo hemos hablado en otras oportunidades, incluso dentro de casa. Pero sin duda, hablando ya sobre este tema el caso Pedrajas, llama mucho la atención de cómo se llega a descubrir este caso. Se habla de un diario que habría encontrado un sobrino. Ahora, se descubre de esta manera, como casualidad, se descubre de manera casual. Y yo escuchaba la entrevista, eso. Revisaba las cosas porque tenía que hacer un traslado el sobrino de Pedrajas. Claro, como quien se muda a otro lado. Claro, y descubre la caja de Pedrajas, descubre el diario, ahí lee el diario y lo denuncia. La caja de Pandora en este caso, en el caso Pedrajas, ahí. Pasar para que surgieran tal vez los testimonios de las víctimas. En este caso, claro, ¿cuánto tiempo? Pero por otro lado, y si no hubiese pasado, tenemos más de 80 voces que continuarían acalladas hasta el día de hoy. Y Pedrajas estaba en un internado de Cochabamba. Exactamente, O sea, un internado. Los papás dejamos en el internado tal vez a los menores con la confianza de que van a formarse espiritualmente. Internados que ahora no se habla mucho. Exacto. No se habla mucho. Y precisamente, ya lo decías, Wendy, en Cochabamba han salido incluso personalidades de ámbito político, económico, quizá que usted mismo conoce en casa, y ya escuchábamos las declaraciones del alcalde. Él decía, yo estuve allá, soy exalumno, pero estas cosas realmente me ponen a pensar. Él se mostraba totalmente asqueado de esta situación, como decía en sus palabras, porque hay personalidades como el que salen de este tipo de colegios internados, donde la educación sin duda puede ser muy buena. Exacto. Pero ya lo decíamos, fue una casualidad lo que destapa este tema de los casos de abuso. Y nosotros a lo largo de la semana logramos contactarnos con quien es el representante de los ex alumnos del colegio Juan 23. Miriam. Y tenemos las voces de las víctimas. El colegio Juan 23, estos exalumnos presentaron una denuncia. Escuchemos qué es lo que decían. Muchos de nosotros pues hemos sido pues cautivados por esta situación del perdón y pensábamos que inclusive pues que el perdón era la base fundamental del ser humano y de tratar de perdonar estas situaciones. Y nunca se ha sacado la verdad precisamente por temor a ser expulsados también del colegio. Entonces uno tenía que soportar esta situación, estos vejámenes de parte de este cura que al fin y al cabo pues cada uno tenía que aguantar las situaciones que pasaban. No tenía que soportar las situaciones que pasaba para no ser expulsados de este colegio. Revelaciones que da uno de los ex estudiantes del colegio Juan 23. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica? Porque el jesuita murió en 2009, pero pertenecía a la Iglesia Católica. A la congregación La Compañía de Jesús, los jesuitas, bastante conocidos en nuestro territorio, pero sobre todo en el oriente. Usted recordará las misiones jesuíticas a lo largo de la Chiquitanía en el oriente boliviano, pero también presentes en la frontera en Brasil, Paraguay y en algunos casos en Argentina. Bastante conocido en el ámbito el tema de los jesuitas. Tenemos colegios importantes que están a la cabeza, están liderados por esta congregación, pero sin duda la Iglesia Católica, que no es un solo caso cometido en Bolivia. Se ha hablado de otros tantos casos también que han ocurrido en diferentes puntos del país, en este caso solo del país. Pero ¿qué pasa a nivel internacional? Incluso en algún momento llegó a pronunciarse el Papa Francisco sobre investigaciones. Tenemos anteriores papas que también intentaron hacer el tema de las investigaciones con respecto a los abusos, a la pediatría que se cometía en otros países. Tenemos el caso de Chile, tenemos el caso de México, tenemos el caso de Estados Unidos, en Portugal, más de 4.000 casos registrados que se conocen a lo largo de la historia de abusos sexuales, pero también se pronunciaban acá las altas autoridades de la Iglesia Católica. Exactamente, la Compañía de Jesús, después de todo esto lo que pasa, ha habido inusitados hechos donde el padre sacerdote, como tú le decías, había pasado en este caso por Perú, Ecuador, Bolivia, en estos tres países, dejando un antecedente, pero sin embargo la Compañía de Jesús, en este caso, se ha referido la y ha conferencia pedido... episcopal. Exactamente. La Conferencia Episcopal Boliviana ha pedido perdón por los hechos acontecidos, pero
bien lo decía Cisa, es un hecho que no pasa solo en Bolivia, ya los papas lo han hablado, lastimosamente existe protección de distintas autoridades eclesiásticas a este tipo de sacerdotes que han cometido estos hechos, porque Algo que yo quiero apuntar y algo que es muy importante resaltar es que uno de los jesuitas de nombre Luis To, español, fue sentenciado en España por violación a una menor de 8 años en el año 1992 exactamente, por 2 años. Y fue enviado a Bolivia, desde España a Bolivia, para que pueda dictar clases en uno de los internados. No es Pedrajas el único que tiene antecedentes, sin embargo, ya hay otra persona que ya habría tenido antecedentes de violación, incluso pues sentenciado. De la misma forma fue enviado otra vez a Bolivia para poder dictar clases religiosas a los internados, específicamente en Cochabamba. Entonces, no debe ser el único, y si tenemos el diario, de acuerdo a las cuestiones que estarían pidiendo desde la iglesia, desde la Compañía de Jesús, tal vez podríamos destapar la olla, como dicen, ¿no? Para poder tener más datos acerca de esta investigación y acerca de Pedrajas y cuáles habrían sido los motivos de estos abusos que habrían realizado a menores y adolescentes en este caso. Escuchemos qué es lo que decía la Iglesia Católica. Ha comprometido tolerancia cero frente a los abusos sexuales de menores de edad y personas vulnerables, así como trabajar decididamente en la prevención, creando ambientes seguros que eviten que sigan ocurriendo casos dentro y fuera de la iglesia. Como iglesia, condenamos estas acciones. Nos solidarizamos con las víctimas que han sufrido hechos de abuso sexual. Les pedimos perdón y les manifestamos que compartimos su sufrimiento y decepción. Compartimos su sufrimiento, compartimos su decepción, sin embargo los hechos ya han ocurrido y lastimosamente no es el primer caso, bien lo desglosabas, Wendy, ya ha existido otro sacerdote que igual ha sido encarcelado por pederastía, violación. Fue enviado a Bolivia. Fue enviado a Bolivia. ¿Quién sabe cuántas víctimas tiene este sacerdote, otro sacerdote aparte de Pedrajas? Sin embargo, hablábamos Isa y yo y decíamos, ¿cuánta hazaña puede haber en escribir lo que ha hecho en un diario? O sea, tanta maldad puede haber, tanto quiere recordar esto. Psicológicamente, ¿habría estado bien el cura? Hablamos del tema psicológico. Don Hilarión Valdivieso, a quien vamos a agradecer la entrevista que nos brindó en Cada vez que sale el sol a lo largo de la semana, precisamente decía, el padre de Pedrajas era psicólogo. Entonces había también ese temor de poder denunciar, puesto que él también manejaba el tema psicológico y era como que no pasa nada, el perdón aquí, allá. Entonces manejaba y manipulaba la mente de en ese entonces adolescentes que están empezando a formarse, que están empezando a formar un criterio sobre lo que es el mundo, sobre lo que es la vida, sobre lo que es la sexualidad misma de uno como persona. Y ahí entra las declaraciones de la víctima. El primer audio que usted escuchaba develaba que él decía, el Señor te ama, yo te amo, y por esto cometía estas cosas. Incluso el audio nos devela, perdón por el morbo, dice que arqueaba la víctima, o sea, vomitaba gracias a todo lo que acontecía. Claro, entonces ahí vemos el tema psicológico al que hacía mención Wendy. Al poder manejar también de manera psicológica la mente ahí de estos adolescentes que se estaban formando en ese momento, pues también ocurre esto. Ahora, claro, el comentario va a cómo uno en su sano juicio agarra y comienza a escribir todos estos hechos que cometía, esos delitos, y ellos estaban conscientes. Él estaba consciente del daño que estaba causando a una persona. Tuvimos la oportunidad también de hablar con una psicóloga, agarraba y decía, es gente que muchas veces crece con culpa. Estaba más o menos referido a una película extranjera que un asesino cada vez que mataba a una persona empezaba a notar psicológicamente, claro, no estaba bien. Es lo que habría que no analizar. estaba bien, pero él lo hacía porque realmente creía que era más o menos como un gol que metía, si se podría manejar esos términos.
pero en este caso prácticamente hacía casi lo mismo. Y podemos irnos Un al otro abuso lado. lamentable. Alguna vez los psicólogos te dicen, para desfogarte del odio, de todo lo malo, escribe, ¿no? Pero entonces porque es también algo tendría de que doble haber filo. odio, ¿no? De un sacerdote que recibe amor de los niños, de los adolescentes, no debería existir odio. Recordemos que, haciendo una situación de lo que decías desde el contexto de antes, en el reporte indicaba también que en 1961 y 1973 estaba en los otros países, que es en Perú y en Ecuador. Si recordamos, hasta 1961 era a partir de los 18 años de edad. Bastante 18 joven. años. Exacto. Viene a Bolivia, 1989, ya son casi 40 años. Entonces, Una edad ya eso, muy avanzada. exactamente. Para Y lastimosamente realizarlos. esta es una cadena, puesto que pasa que uno es víctima de este tipo de abuso y llega a ser el victimario en alguna oportunidad. Tal vez es el caso del padre, pero no podemos justificar estos hechos. Hay víctimas, más de 80 personas que han sido víctimas, la mayoría en Bolivia. Y a causa de esto también se presentan denuncias. Exacto. Autoridades del Estado han presentado una denuncia. El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, es quien presentó una denuncia para poder esclarecer los hechos de este contexto en el que se produjo el Pedrajas, quien cometió más de 80 abusos sexuales. Él lo que quiere es llamar a las víctimas y que todas las víctimas que fueron víctimas de este sacerdote puedan prestar su declaración para esclarecer los hechos que marcaron agenda en esta semana. ¿Podemos escuchar, por favor, al procurador qué es lo que él decía y qué es lo que él pide a las víctimas, por favor? Ahora que sigue el curso legal, es decir, que la Fiscalía admita la denuncia y a partir de ello se den las diligencias respectivas que hemos solicitado con urgencia, la intervención en diferentes aspectos de la administración de los colegios donde se habrían dado los hechos, igualmente la colaboración internacional a través del requerimiento respectivo para que llegue la evidencia por conducto y además por licitud de prueba debe entrar por ese conducto. Estamos pidiendo todo para que funcione este proceso penal. Se pide sanción para quienes están implicados también en este caso, quienes encubrieron a Pedrajas. Incluso se dejó del lado de la Compañía de Jesús a 8 sacerdotes quienes habrían encubierto a Pedrajas. Un hecho que va a continuar causando repercusiones en la semana venidera, puesto que es algo que ha destapado una verdad y algo que se sabía y todo era una verdad a voces, dicen, ¿no? Claro, el tema de las investigaciones, si bien van a continuar y todo lo demás, claro, el procurador llama a las víctimas a que presenten la denuncia, la FELCC ha llamado a las víctimas que presenten, que coadyuven con las investigaciones, pero ¿cómo una persona agarra y después de tantos años va, presenta su denuncia y el Estado intenta ahora también brindar, claro, por un lado revictimizar, porque sí, es ir y contar todo lo malo que te puede haber ocurrido, y pero no también, una vez. claro, pero cómo también agarra y le da garantías cuando uno, el principal actor, falleció, o sea, sentencia no va a tener. Con los encubridores, ¿qué logramos con eso? Agarran, ya, los sentencian, lo juzgan. ¿Qué logramos? Hay investigaciones incluso a nivel internacional se han abierto y ya hay solicitudes por parte de la Interpol, ya hay varias investigaciones, pero y toda la demás gente que sabía, ¿qué haces? Yo me voy más por el lado de la víctima. ¿Cómo haces para agarrar, presentarte, prestar tu declaración testifical, armarte realmente de valor tantos años después? Y es que ahí juega un rol fundamental los padres de familia. ¿Acaso no notaron algo extraño en sus hijos? La comunicación es fundamental entre padre e hijos. Y ese es el problema del internado. Exacto. Es que ellos se quedan en un tiempo estimado, más o menos 10 años, para formarse según las iglesias católicas, los internados. No sucedió, no fue el caso. El Pedrajas abusó de más de 80 menores y adolescentes, les marcó su vida de una u otra forma y como tú decías, Isabel, volver a revivir lo que vivieron tal vez para ellos no va a ser tan grato. Sin embargo, también las autoridades juegan un rol fundamental.
Ya en anteriores años, específicamente en el año 2021, el senador Eric Morón habría presentado un proyecto de ley para que las sanciones sean más rigurosas en cuanto a castración y también a cadena perpetua a los violadores, infanticidas, feminicidas. No sé si también estarían actuando de forma correcta o cómo podemos ya... En algún momento yo escuché decir incluso a una psicóloga forense, agarraba y decía, no importa la sentencia, no importa cadena perpetua, cadena de muerte, no interesa el tipo de sentencia que le des. El tema es psicológico, está en la mente, está en la formación de la persona. Si es psicópata o no, eso se detecta muchas veces a edades tempranas. Puede haber castración química, no interesa, es el placer que la persona siente al cometer este tipo de delitos, al cometer este tipo de actos, porque es el daño que causa a la otra persona. Entonces, incluso es un tema integral en el que hay que venir trabajando. Sin embargo, es algo que debe marcar precedente, es un hecho que ha sido develado gracias a un diario extranjero, pero debe marcar precedente para que no ocurra este tipo de hechos. Si usted tiene su hijo en el internado, cuídelo más, atienda más la forma de actuar de su hijo, porque todo marca. Los adolescentes actúan de alguna manera por algo. No es así por así. Es una etapa muy difícil, pero cada adolescente necesita hablar. Y yo en mi caso tengo un adolescente en mi casa y es un poco difícil de hablar con los adolescentes porque están en esa etapa de nadie me quiere, nadie me entiende, nadie y quiero todo esto, quiere el otro y se refugian en tantas cosas. Es uno contra el mundo en ese Exacto. Entonces hay que saber llegar a los adolescentes y si tú no le das la confianza de que hable contigo, ¿quién lo va a hacer? Tú siendo padre, tú siendo madre. Ahora, en anteriores ediciones en Sala de Prensa hablábamos mucho del tema de la currícula, de los contenidos que se habían modificado y todo lo demás. A lo largo de esta semana también se han pronunciado las autoridades en educación porque han señalado que es importante incluir en la malla curricular, en los contenidos, este tema de prevención para el tema de la violencia, para la prevención del tema de los abusos, cómo identificar, cómo es que los niños también deben aprender a protegerse, no solo desde el hogar enseñarles, sino también cuando están fuera de él, pero sin duda las autoridades en educación también han repudiado estos hechos a través del ministro de Educación. No vamos a permitir, como Ministerio de Educación, repudiamos esos hechos aberrantes y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir llegando a las unidades educativas desde el punto de vista preventivo. Por eso nuestra currícula está precisamente diseñado a solicitud de padres y madres de familia. Por eso es importante de que trabajemos en este tema de la violencia, en la violencia sexual, y pedimos a la Iglesia investigar estos hechos y sancionar a los culpables. Declaraciones de la autoridad en educación hablando al respecto de la malla curricular. Y verdad, es necesario hablar del tema sexualidad, de estos temas que muchas veces es tabú en la familia y no les gusta, a los papás no les gusta hablar de esto, lastimosamente. Pocos padres de familia no es a todos, son los que te van a hablar acerca de sexualidad, ¿no? Hay muchos son padres pocos. que en esta época ya son también bastantes jóvenes, pero si bien es cierto el tema del cambio de la malla, los contenidos de cómo enseñarle a los niños ahora, sobre todo que se ha visto que la violencia está saliendo a la puerta de casa, está ahí a la orden del día, ya no podemos hablar del pasado, ya no podemos modificar, porque si bien hay autoridades educativas que tuvimos también en el pasado y eran responsables de todo lo que ocurría a nivel nacional, hay que pensar ahora en el futuro, pensar también en nuestros niños, en nuestros adolescentes, lo que tienen que aprender, cómo defenderse, cómo identificar. Por ese lado, yo sí le doy un punto alto al ministerio que continúe trabajando. Ahora, Wendy decía, hay papás a los que no les gusta. No es un hecho, señor padre, madre de familia, de que le guste o no. Es cuestión de informar, de que estén informados de que hay cosas que no deben pasar, hay cosas que no deben ocurrir en un establecimiento educativo y que si pasan o ocurren hay que denunciar y avisar y que el entorno familiar siempre sea el primer punto de confianza, como decía. Exacto.
César, cerramos este tema. Exactamente, sin duda las recomendaciones ya están hechas por nuestras compañeras, los medios están para este caso para de cierta forma orientar a aquellas personas que no lo tienen. Así como hay cambios y transiciones, también nosotros volveremos luego de este corte con mucha más información acá en Sala de Prensa. Quédate con lo que estabas esperando. Mejor velocidad, mejor precio, tecnología renovada, internet, banda ancha, wifi ilimitado de Cotel. Contrata nuestro servicio. Llámanos al 816-1000 o al 816-1216. Cotel, la cooperativa de los paceños. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hola amigos, me llamo Donato Espinosa, parte de Vinos y Notas, al cual queremos invitarlos a que participen con nosotros, a que pasen un fin de semana muy bonito, lleno de música, lleno de arte, de cultura, junto a grandes artistas, grandes amigos. Los esperamos, como siempre, en Postdata TV. Postdata TV. Continuamos con Gracias por continuar junto a la programación de Postdata TV, esto es Sala de Prensa. Es un placer llegar hasta su hogar con este programa y estar del otro lado de la pantalla juntamente a usted acompañándole en esta noche de domingo. Hablamos de algo que marcó agenda también esta semana y preocupó a la población en general en Bolivia, el tema de la gestora. Se puso en marcha, no sabemos muchos, en mi caso no hice la migración de las AFPs a la gestora, lo tengo que hacer esta semana, soy una negligente, eso es obvio. Pero no, que en realidad, si bien ya entró en pleno funcionamiento ya de manera oficial, en muchos casos se dijo que la migración ya era prácticamente automática y lo único que nos queda es verificar si usted realizó los aportes, ya sea en futuro o previsión, verificar que sus datos en todo caso estén correctos. Entonces puede estar tranquilo. Claro, porque hay AFP Futuro y AFP Previsión tenían lo que era el sistema digital para verificar. Lo mismo tendría que ocurrir con el tema de la gestora, a excepciones de algunos casos que sí hemos visto a la población ya en oficinas de lo que es actualmente la gestora pública de pensiones para verificar sus datos, qué hace, cómo cobra, cuándo cobra, y ya se ha mencionado, a partir del 1 de julio, César, los jubilados son los primeros, el 1 de julio, empiezan ya a cobrar lo que son las rentas con un leve incremento. Es exactamente, el sistema integral de pensiones es un tema muy controversial donde las personas están en esa inusitación, digamos, por así decirlo, hay esa pequeña... Gente como yo que no sabe cómo tiene que proceder. Con la duda, la duda de qué hacemos, cómo se hace, cuál ha sido el pronunciamiento, en este caso, del gerente general de la gestora. Exactamente, el licenciado Jaime Durán acertaba de las fechas claves en este caso donde hablaba... Desde el primero de mayo, eran 3 fechas clave, donde se manejaba el 1 de mayo el inicio, en este caso, de esta entidad en sus funciones totales. Luego vemos el tema del 15 de mayo, que recién empieza a iniciarse los trámites oficiales, y a partir del 1 de julio es donde empiezan el pago a los jubilados y los rentistas y las pensiones. Y el aporte a la gestora. Exactamente, que corresponde el mes de mayo,
para el mes, en este caso de julio. En realidad ya también los que recién se van a afiliar, los que recién inician esta vida laboral y las instituciones que comienzan con estos nuevos registros ya no lo realizarán a las AFPs, sino directamente a la actual gestora pública de pensiones. Para quienes ya hemos realizado aportes, Miriam, se hizo la migración y solo queda corroborar nuestros datos. Más bien, yo ya estaba preocupada. 17 entidades bancarias son las que están habilitadas, sin embargo, esta semana también hubo filas en algunas entidades bancarias. Específicamente en la gestora hubo, porque todos querían informaciones, ¿no ven? Y justamente algunos usuarios tenían la duda de por qué no salían sus datos y los aportes que habrían realizado en las AFPs. Tuvieron que acudir a la gestora, las filas se notaron, estuvieron muy largas, y algunos van a continuar en esta semana también para poder obtener los requisitos y todo lo que necesitan para, de acuerdo a la normativa, el 15 de mayo, si no estoy mal, César, ya van a poder tener más datos. Algo que decía Durán y hay que resaltar es que no cunde en pánico. Por favor, no se alarme porque la gestora recién inicia en recibir los aportes y el pago de las jubilaciones el mes de junio. Este mes todavía las AFPs está a cargo, solo que la gestora inició las operaciones con un 98% de la migración ya en marcha. Entonces todavía se inicia esta complementación del trámite y todas estas cosas. Estas fechas son claves para que usted tome en cuenta. A partir del 1 de junio inician el pago de pensiones. Exactamente, el licenciado Jaime Durán aplicaba y más que todo comentaba el tema de las confusiones que existen en la población, ¿no? Entonces, justo tocabas el tema de la migración, del 98%, y esto es lo que nos decía el licenciado Jaime Durán. Bueno, hemos informado que tenemos un 95% de avance. Quisiera aprovechar para aclarar a un medio de comunicación que piensa que en realidad todo tiene que ser al 100% para acá, no funciona así. Lo que pasa es que hasta el 12 de mayo las AFPs están trabajando y por lo tanto esa parte de la información todavía van a tomar un tiempito para pasarnos, ¿no? Sin embargo, con toda la información que nosotros tenemos, es decir, ya tenemos la base total de los 2.5 millones de asegurados, entonces ellos no necesitan hacer ningún trámite adicional. Sin embargo, la puesta en marcha de la gestora ha sido cuestionada por distintos sectores de las organizaciones sociales, entre ellos los jubilados, que al final hablaron al respecto. Incluso se habló de que no existía una directiva, no existía una presidencia de la gestora pública, no existía secretarios y distintos cargos de la directiva. Claro, que en realidad es un directorio que se escoge a través de la Asamblea Legislativa. Se designa a través de la Asamblea Legislativa y este punto precisamente era el que en algún momento, César, los jubilados también señalaban y decían: queremos ser parte de la gestora y administrar nuestros propios recursos para la vejez. Exactamente, los jubilados, tanto los asegurados independientes y consultores, debían seguir por lo menos y buscar la forma de cómo administrar los mismos fondos que tú decías hace rato. Ellos siempre creían en el tema de la transparencia, en el cual una entidad debe más, en este caso, aclarar esta situación a la población, ¿verdad? Y hace semanas atrás también los jubilados salieron en protesta en contra del gobierno, pedían una rendición de cuentas, tal vez ellos tenían la susceptibilidad de que los aportes que ellos habían realizado ya no lo iban a ver. Ahora, algo muy cierto que señala no solo los jubilados, sino diferentes sectores de trabajadores, incluso quienes hemos aportado, ellos agarraban y decían: ¿por qué el Estado tiene que administrar mis recursos, lo que yo he trabajado, lo que yo me estoy guardando? Algunos decían: prefiero tener mi dinerito bajo la cama, en una cuenta de ahorros tal vez, porque también surgía en algún momento, incluso como rumor, también nos señalaba el gerente de la gestora, como rumor de que esta platita de los jubilados, ese ahorrito que tenemos para nuestra vejez, se estaría invirtiendo también en otro tipo de fondo. Y eso lo denunciaba Rodrigo Paz
hace meses atrás y antes de la puesta en marcha denunciaba que se busca usar los recursos de la gestora, de los jubilados, para poder tener liquidez en el país a falta de liquidez, según Rodrigo Paz. Sin embargo, Jaime Durán decía que esto no es cierto, que los fondos de los jubilados están asegurados y no van a ser movidos, excepto que también se dio a conocer que sí van a ser invertidos en un porcentaje, no todos, en un 10% si no me equivoco, pero esto es para que crezca el dinero, según Jaime Durán, quien en un tiempo fue cuestionado porque dijo que su sueldo, que es más de 70.000 bolivianos, es porque él sabe hacer crecer el dinero. Declaraciones del presidente de la gestora, gerente de la gestora, quien gana más de 70.000. Que en realidad es lo ideal, ¿no? Uno va juntando su platita para que gane intereses, para que vaya creciendo y obviamente asegurarnos una jubilación digna, como es el caso. Pero también se trabaja... Hay bancos que están a cargo, ahora van a estar a cargo de el aporte, de las pago, el pago, sobre todo el pago. Y a esto también se refería el tema del gerente de la gestora. Decía, hay entidades financieras que van a pagar tanto monto devolviendo el 1%, si no mal entiendo, un porcentaje que recaudaban las AFPs. Entonces va a haber un leve incremento en el pago de las rentas, por ejemplo. Exactamente, Isabel. El gerente indicaba cerca de 35 oficinas en los 9 departamentos. Son 18 entidades bancarias que están acreditadas por la gestora para que todas las personas puedan acercarse por estos medios y puedan hacer los trámites correspondientes en lo que concierne a la población. Ahí tienen en las imágenes los distintos bancos en los cuales usted, o tal vez su papá o algún familiar, puede acercarse para realizar los trámites como tienen que hacerse. Ahora, en algún momento había la duda, ahí tengo el logo, podemos apreciar, de Banco Unión. Por ejemplo, aquellos que son del sistema antiguo de reparto, aquellos que cobraban a través del Senacir, lo van a poder continuar haciendo a través de estas entidades financieras, porque surgía también ahí las confusiones. Sí. El sistema antiguo de repartos, e incluso se llegaba a pronunciar lo que queda de la generación sándwich, si lo escucharon. Sí. Ahí, entonces son los jubilados también ya de los sistemas antiguos de jubilación, porque ya nosotros formamos parte del nuevo, que fue la AFP, la capitalización, y ahora de la gestora. Incluso si usted tiene en este caso una cartera digital, en este caso la banca digital que se maneja el Unimóvil, que es la aplicación en el celular. El pago por QR y estas cosas van a ser habilitadas. Exactamente, ya está oficialmente por la gestora oficializadas para que usted pueda hacer los trámites debidos mediante esta aplicación y así se evite de ir a hacer filas, esos demoras que a veces nos pasamos en las entidades financieras. Banca digital que fue muy usado sobre todo en la época de la pandemia por todos los adultos mayores, que era peligroso el circular por ahí, por las calles. Escuchemos a los jubilados, quienes en un principio estaban en desacuerdo con la puesta en marcha de la gestora, luego pidieron ser parte del directorio. ¿En qué quedó? Tenemos muchas dudas con la gestora que va a administrar estos recursos y realmente por lo menos esa miseria nos pueden seguir cancelando. Yo estoy con un trámite para que en realidad me pueda volver a inscribir a la Caja Nacional. Sin embargo, la mayoría de la gente está aquí para sacar su extracto y saber cuánto tiene, porque el día de mañana no sabe qué va a pasar porque en manos del gobierno estos recursos, como muchos analistas dicen, hasta fin de año, chao París. Espero que no sea así. Entonces yo creo que como jubilados nos tenemos que organizar y hacer un seguimiento. Declaraciones de los jubilados, quienes todavía cuestionan la puesta en marcha de la gestora pública, quienes manejan ya los recursos de los jubilados y los aportantes a la jubilación. AFPs termina su trabajo este mes de mayo y luego se pone en marcha el cobro y el pago de los aportes a la gestora pública. Sin embargo, también existen distintas repercusiones en torno a este tema.
Claro que sí, pues si bien quedan bastantes dudas, pues la gestora tiene un gran trabajo de socialización con respecto al pago de las rentas, pero sobre todo también al tema de los aportantes, los nuevos aportantes y quienes hemos migrado de un sistema de AFP capitalista, como llama el gobierno, a un sistema pues ya más estatal, como es la gestora pública ahora de pensiones. Queda la duda, por ejemplo, comentábamos, Miriam, ¿qué es lo que va a ocurrir con la devolución de los aportes cuando se hizo esta devolución en época de la pandemia? Se autorizó la devolución de cierto monto de lo que uno ya había recaudado, pero había que devolver el monto más el interés que se hubiese generado en ese tiempo para que ya en una próxima jubilación poder acceder incluso a la renta solidaria, al incremento solidario, si es que la pensión era muy baja. Recordemos si no se devuelve, no accedes. Exacto. Retiraron los que tenían más de 10.000 bolivianos de aportes y los que tenían, hasta los que tenían menos de 300. Entonces, ellos podían haber retirado un porcentaje de sus AFPs en esta época de la pandemia. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a esperar la respuesta de Jaime Durán en otra entrevista esta semana, porque este tema va a ir para largo. Sin embargo, tenemos un comunicado. Exactamente, la gestora mediante sus redes sociales informaba para todas aquellas personas que quieran acercarse a ayudar a la población, en este caso a las personas de tercera edad, siempre viendo por el tema de la renta, ¿no? Que a partir del 31 de julio de la presente gestión, a través de la carta de autorización familiar, la misma que puede ser generada, como les decíamos, en la APP móvil de la gestora. Usted puede entrar a esta aplicación, la cual mencionamos. Usted puede señalizar en este caso el tema de la carta para que usted, en este caso las personas jóvenes, puedan estar autorizadas a presentarse en ventanillas y cobrar el respectivo monto que se ha generado en esta aplicación móvil. Entre tanto, la información usted la va a encontrar a través de nuestras páginas web, Postdata News en Facebook y Postdata TV igual en Facebook, con nuestra portal web postdatatv.com.bo. Usted podrá tener más detalles de la gestora porque a diario nosotros informamos al respecto. Sin embargo, nos vamos a una breve pausa, enseguida volvemos. Quédate con Mujeres inspiradoras, valientes, empoderadas, soñadoras, nobles, trabajadoras. Mujeres valientes, mujeres en lo alto. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, solo por Postdata TV. Postdata TV. ¿Prolimpia sus órdenes? ¡Qué buen servicio! Es un placer atenderlo. Prolimpio es confianza. Continuamos con Pasa a otro nivel el conflicto del magisterio y es tema que también vamos a hablar en sala de prensa. Gracias nuevamente por tenernos en su hogar a través de la pantalla de Postdata TV en las distintas grillas de Cotel o Tigo. Muchas gracias. Chicos, hablamos del magisterio, una novena semana de movilizaciones, un tema que parece que no va a acabar nunca. Se pronunciaron los maestros durante esta semana. Recordemos que el día lunes acudieron a una marcha justamente en el Día del Trabajador, en protesta de que no se estarían atendiendo su pliego petitorio. Era 200 puntos, lo reducieron a 5. Muchos se preguntan por qué no quieren dar el brazo a torcer. Tal vez sean por el tema económico. El día martes justamente iniciaron con el tapiado. 4 profesores
estarían en esta medida. Muchos de ellos manifiestan que su salud no está bien, debido a que no estarían recibiendo alimento ni bebidas para poder subsistir durante estos días. El día viernes justamente se cumplió 5 días, ayer 6 y hoy 7 ya. Ellos acudieron a una asamblea, pretenden continuar con sus medidas de presión para esta semana, no están dando una respuesta contundente, es lo que ellos manifiestan, porque el ministro de Educación ya les había convocado a una reunión justamente el día jueves, sin embargo ellos rechazaron, Isabel. Una semana en la que iniciaron, como ya lo mencionabas, marchas, huelgas, bajas en estas huelgas de hambre, pero lo más fuerte son los tapiados, sin duda, los maestros. Una medida extrema, ¿no? Totalmente extrema, y también revisábamos, son medidas que asumen sectores sociales ya como último paso para lograr en algún punto su pliego petitorio, pero también durante esta semana fueron varias las personas que visitaron a los maestros tapiados, entre ellos el defensor del pueblo también, pero Amparo sobre todo Carvajal. Amparo Carvajal de Derechos Humanos, pero también médicos, especialistas, preocupados, también médicos voluntarios, y decían, los maestros ya están entrando en una etapa crítica por el tema de salud, y ya presentan piel reseca, ya comienzan a presentar algunas fallas a nivel cardíaco, pero sobre todo me llamó mucho la atención, una de ellas mencionaba el tema hepático. El hígado es el que comienza a sufrir y puede desencadenar, pueden llegar a morir en los siguientes días si es que no reciben la atención. No están recibiendo alimento. Comienza a fallar el hígado ante la falta de alimento, nutrientes, porque sigue segregando y bebidas, el líquido para diluir el alimento que nosotros ingerimos. Entonces ahí es donde decía, necesitamos que las autoridades se pronuncien de manera urgente. Si bien hubo una relativa convocatoria, porque decía, nosotros estamos enviando para que vengan y hablemos de la distribución de los 8,000 ítems que habían ofrecido. No necesariamente un diálogo enorme como se estaba haciendo los pasados días para hablar también de la deuda histórica, de la creación de más ítems y todo ello. Pero escuchemos a Felipe Loza, si no recuerdo mal el nombre, es uno de los maestros que está precisamente, continúa tapiado en la casona perteneciente al Magisterio Urbano. Nos ha llegado una nota del viceministro Bartolomé Puma, firmada también por la viceministra Sandra de Educación Alternativa, pero esa nota solamente hace énfasis para que conformemos una mesa técnica y distribuyamos las 8,000 horas que ya él nos ha ofrecido. Entonces molesta la actitud del ministro, molesta su discurso demagógico que mienta descaradamente al pueblo boliviano y a los maestros, ilusionándolos de que de verdad el gobierno tiene voluntad de dialogar sobre los temas que hemos planteado nosotros. Hechos que acontecieron esta semana en torno al magisterio, pero ¿cuál era la respuesta del Ministerio de Educación sobre el diálogo convocado? Y totalmente innecesario la medida extrema. El Ministerio de Educación nunca se ha cerrado las puertas. Por eso nosotros estamos haciendo llegar una invitación ya para distribuir las 8,000 horas, porque estas 8,000 horas debe llegar a cada uno de los colegas maestras y maestros quienes están trabajando ad honorem. Declaraciones del ministro de Educación, Edgar París, respecto a la movilización del magisterio, movilización que continúa y va para largo. Esperemos que la situación de salud de los maestros que se encuentran tapiados en la casona del magisterio no empeore, y si no, sean retirados, puesto que es una medida muy extrema el tapiarse. Pero no solamente es la única medida que estarían asumiendo, sino que también estarían huelgas, el piquete de huelga también continúa. Claro. Más de 10 días, algunos maestros con una salud deteriorada continúan con esta medida de presión, no descartan salir a las calles con el bloqueo de las 1000 esquinas para esta semana. Sin duda se viene una 10ª semana de movilizaciones, esto ya con respecto al magisterio, pero sin duda otros sectores sociales que no dudan en salir a las calles para reivindicar lo que consideran su derecho justo, y a lo largo de esta semana sin duda estaremos esperando también más sorpresas, pero que no les sorprenda la marcha que puedan realizar los maestros urbanos. Movilizaciones en La Paz, movilizaciones
todos los días es el pan del día, las movilizaciones en nuestra sede de gobierno. Por ello, le pedimos que tome sus previsiones. Tiempo cumplido en sala de prensa, queridos compañeros. Algo que decirle a la población en esta segunda semana de mayo. Empiezan una semana con pie derecho. Como bien lo decían, no se sorprende si hay movilizaciones durante esta semana. Nosotros estaremos ahí al pie del cañón siempre para informarle a través de Postdata TV. Recuerde, ya lo decía, mira, en el anterior etapa de sala de prensa, ahí están todas nuestras redes sociales para que siempre esté bien informado. No solo nuestra página web, nuestra página en Facebook, sino también estamos en Instagram y a través del TikTok. Las recomendaciones ya están hechas, en este caso por nuestras compañeras. Y como lo decíamos antes, nosotros analizamos los datos y usted decide la realidad. Hasta en una próxima oportunidad con más Sala de Prensa. Una vez más, gracias por habernos hecho parte de la noche de este domingo en su hogar. Hasta otra oportunidad. Permiso.